Hola, muchas gracias, Adrián, por la introducción. Pues yo hoy vengo a hablar de circuitos neuronales. Pero claro, primero hay que definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de circuitos neuronales. No vaya a ser que alguien se nos confunda y piense que vamos a hablar de otra cosa, como alguno de los circuitos que veis en la imagen. Tampoco voy a hablar de inteligencia artificial ni de aquellos chips que nos prometieron que nos podrían implantar para el año 2022. Yo vengo a hablar del cerebro. Si os pongo esta imagen del cerebro, creo que muchos de aquí podrán identificarlo como el cerebro del ser humano, ¿verdad? Incluso muchos podrán identificar alguna de las áreas. Vamos a nombrar algunas: el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, la corteza prefrontal. Incluso muchos de la sala podrán relacionar alguna de estas áreas con ciertas funciones, ¿verdad? El hipocampo en relación a la memoria, el hipotálamo, bueno, pues entre otras cosas, la ingesta, prefrontal córtex con la función ejecutiva, la toma de decisiones, la amígdala con el miedo. Pero es que el cerebro no funciona como cajones estancos, ¿verdad? El cerebro necesita comunicar todas estas áreas para poder realizar la función más adecuada para cada momento. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Ay, ¿no se ve el vídeo? Bueno, pues nos vamos a imaginar el vídeo. Gracias. Perfecto. Pues, ¿qué hace este ratoncito? Salir a buscar comida, algo bastante básico, ¿verdad? ¿Qué pasa en el cerebro de este ratón para que pueda salir a buscar comida? Primero tiene que sentir hambre, se activa el hipotálamo, ¿verdad? Luego tiene que tomar la decisión de salir o no salir, también en función de la cantidad de hambre que tenga, que va en relación a la cantidad de energía que tiene. Por lo tanto, puede ir a sitios a buscar comida, a sitios más lejos o más cerca. También tiene que recordar dónde había comida y si además en esa zona había algún depredador. Y también se va a activar, además del hipocampo, la amígdala. Como veis, todas estas regiones tienen que interactuar, tienen que interaccionar, tienen que conectarse casi a la vez y de un modo inmediato para que el animal pueda tomar la decisión de salir de su madriguera, que es un sitio en el que se encuentra a salvo, para poder salir y alimentarse. Porque el cerebro funciona así. No como cajones estancos, sino todas las áreas funcionando casi a la vez, conectándose, comunicándose, para que podamos realizar el comportamiento más adecuado. Y esto es a lo que nos referimos con los circuitos neuronales. Las conexiones que se establecen entre las diferentes áreas para que podamos realizar el comportamiento más adecuado según las necesidades y la supervivencia del individuo. Una vez definido de qué hablamos cuando hablamos de circuitos neuronales, paso a contaros cuál es el reto de la neurociencia moderna. El reto más ambicioso de estos momentos en neurociencia es conocer estas conexiones entre las diferentes áreas, el diagrama de estas conexiones neuronales o, lo que es lo mismo, el conectoma. Para explicar esto, me gusta utilizar una metáfora, que la voy a tener que abreviar mucho. Y imaginar que os pongo estos puntos, que os enseño estos puntos. Alguno pues dirá, bueno, son puntos aleatorios. Otro a lo mejor intentará buscar si tienen cierta conexión o cierta lógica, digamos, geográfica, ¿verdad? Ahora os voy a dar un poquito más de información. Ya os doy un nombre y alguno podrá empezar a relacionarlo con ciertas funciones, ¿verdad? Bueno, no hay que ser muy listo para pensar que un aeropuerto, pues para viajar, para volar. Otros, que ya podrán a lo mejor identificar geográficamente estos puntos, pensarán Notting Hill, bueno, el mercadillo de los sábados del barrio de Londres o el carnaval que sucede en verano. Y si me permitís un punto más personal, Kentish Town era la estación de donde yo vivía y St. Pancras la estación a la que tenía que ir cada día para ir a trabajar. Ojo, que aquí ya os estoy dando una información de conexión entre dos puntos, pero además os estoy hablando de una función con un dinamismo funcional. Porque, claro, yo iba a ciertos momentos del día y además pues, ciertos días a la semana, ¿verdad? Muchos ya habréis podido imaginar que estamos hablando del mapa del metro de Londres. Y esto, más o menos, es lo que queremos hacer o lo que se quiere hacer en neurociencia cuando queremos estudiar el conectoma del cerebro. Queremos establecer primero los puntos. ¿Cómo se conectan estos puntos? Si os fijáis, además, las líneas de metro son diferentes, no son todas iguales. Podemos ir de un punto a otro punto de un modo directo o indirecto. Y además, el dinamismo funcional de cada punto también es diferente. Porque, oye, no es lo mismo ir a Notting Hill un sábado a las 12 del mediodía
que un miércoles a las 12 del mediodía, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de gente que pueda haber. A esto es a lo que se le conoce como el problema, o la metáfora del problema, de la decodificación del metro. También decir que queremos un mapa. El mapa tiene que reflejar fielmente la realidad geográfica o anatómica y funcional, pero no tiene por qué ser exactamente lo que ocurre en la anatomía o la geografía. Bueno, ya hemos definido de qué hablamos cuando hablamos de circuitos neuronales y ya hemos entendido la importancia de establecer un mapa, de mapear el cerebro, ¿verdad? La siguiente pregunta sería, oye, ¿cuántos puntitos, cuántas estaciones hay, cuántas neuronas tenemos? Esa es la gran pregunta. Esta mañana ya nos han dado una idea. El cerebro humano tiene una estimación de 86.000 millones de neuronas. Pero es que además no son todas iguales. Tenemos hasta 10.000 tipos diferentes de neuronas. Y se estima que cada una de estas neuronas se comunica con otras entre 5.000 y 200.000 neuronas. Y todo esto hace un total de 1 trillón de conexiones neuronales. No sé a vosotros, a mí esto me parece verdaderamente abrumador. Totalmente abrumador. Muy bien. ¿Y dónde estamos? ¿En qué punto estamos de intentar desentrañar el conectoma? En el año 2019 se publicó por primera vez el conectoma completo de un ser vivo. Os presento a C. elegans, un gusano. Es un gusano, como veis, un nematodo, de en torno a 300 neuronas. Cada vez que diga esto, pensar 86.000 millones de neuronas. ¿Vale? Mirar la complejidad del conectoma de 300 neuronas. Esto fue realmente importante y se llevó la portada del Nature, que no es poca cosa, que con todos los respetos pues no es la portada de Lola. ¿Qué más? Una vez publicado esto en el año 2019, justo prepandemia, ¿qué más ha avanzado en este tema? Os presento a un anélido marino, 1.500 neuronas. Y cuando yo digo esto, ¿vosotros qué pensáis? 86.000 millones de neuronas, lo que nos queda, ¿verdad? Pues bien, mirar la complejidad que tiene, evidentemente, estoy mostrando imágenes también simplificadas del conectoma. Mirar la complejidad que tiene el conectoma de Platineris, un anélido marino que tiene 1.500 neuronas. Avanzamos. Este mismo año, 2023, se publicó el conectoma de un insecto, del cerebro de un insecto, bueno, de la larva de un insecto, de la larva de Drosophila melanogaster, que muchos de aquí conocerán, la mosca de la fruta, ¿vale? La larva de Drosophila tiene 3.000 neuronas, y vosotros pensáis, 86.000 millones de neuronas. Vamos avanzando, pero nos queda, ¿verdad? En este caso, mirar la complejidad que tiene el conectoma de la larva de Drosophila. Estamos hablando de 500.000 de conexiones, de 500.000 de sinapsis. Así que, si me permitís, la próxima vez que os llame el cerebro de mosquito, ya sabéis lo que tenéis que contestar, oye, ni tan mal. 500.000 de conexiones, con eso uno se maneja en la vida. Habrá alguno que piense en la sala, bueno, ¿y a mí por qué me interesa el cerebro de un mosquito o el cerebro de un gusano? Con todo el respeto a los gusanos del mundo, pues es muy importante. Las piececitas que forman el cerebro de estos animales tan sencillos no difieren tanto de cómo funcionan y cómo se comunican las piececitas que forman, a nivel molecular, nuestro cerebro, ¿vale? O dicho de otro modo, como ocurre en la cocina, con los mismos ingredientes podemos preparar muchísimos tipos de platos, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado en la naturaleza. Evidentemente, nosotros hablamos de 86.000 millones de neuronas, mucho más complejo, pero todo conocimiento que se logre con esos animales será bien aprovechado para el conocimiento del cerebro humano. Este año, 2013, se celebra el 10º aniversario de la Brain Initiative. Empezó en el año 2013. El objetivo primordial de la iniciativa Brain es conseguir estudiar y conseguir el conectoma del cerebro humano, desarrollar técnicas que permitan el estudio del cerebro humano. Fue iniciado por la administración Obama y, bueno, es uno de los proyectos científicos más ambiciosos y más importantes
que existen. Se llama BRAIN, porque bueno, brain significa cerebro en inglés, y han aprovechado las iniciales, investigación en el cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras. Tenía un presupuesto inicial de 100 millones, con el compromiso de que este presupuesto no afectara presupuestos de otros campos de investigación, por ejemplo, del cáncer. Es tan sumamente provechoso este proyecto, el BRAIN Initiative, que ha crecido con los años y está sobreviviendo a 3 administraciones diferentes, Obama, Trump y Biden. Están ahora mismo invirtiendo 500 millones por año, lo cual no es poca cosa. De esta imagen, de esta diapositiva, me gustaría que os quedarais con la prioridad número 3, que es tecnología que permita monitorizar la actividad neuronal. Por favor, quedaros con esto porque voy a volver más tarde a esto. Bueno, no puedo entrar en detalles, simplemente decir que está siendo muy productiva la BRAIN Initiative y que verdaderamente está suponiendo un avance importante en el estudio del cerebro humano. Pero claro, Obama no se levanta un día y dice, voy a estudiar el cerebro, me apetece. ¿Por qué no? Buena idea. Obama pues es un gestor, o era un gestor, ¿verdad? Un simple gestor, que se rodea de asesores. En este caso, os presento a Rafael Yuste. Es un neurocientífico español que, bueno, es un neurocientífico muy reconocido a nivel internacional y fue la persona que convenció a Obama de que el futuro de la ciencia, el futuro de la biomedicina, iba por el estudio, el descubrimiento del conectoma humano. Vamos a dejar que Rafa nos cuente en un par de minutos solo acerca de este proyecto. Si no funciona el vídeo, ¿me ayudáis desde arriba a ponerlo, por favor? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me dicen que no? Bueno, en el vídeo Rafa, que nos cuenta mucho mejor de lo que yo podré nunca contar, a ver si ahora va. Oye, en los ensayos ayer funcionaba estupendamente. Bueno, lo que nos contaba Rafa era cómo se había iniciado, se había desarrollado el proyecto BRAIN Initiative. Y sobre todo le daba una importancia clave al desarrollo de nuevas tecnologías. Porque una de las grandísimas limitaciones en neurociencia es el tener las tecnologías más adecuadas para poder estudiar el cerebro. ¿Vale? Hasta el momento, por mucho que la verdad nos pensemos aquí que tenemos las mejores tecnologías, el estudio de la actividad neuronal sigue siendo a nivel básico. Con lo cual, uno de los objetivos que se ha planteado en el BRAIN Initiative es el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan estudiar mejor el cerebro para poder avanzar en el estudio del conectoma humano, de estos circuitos que forman el cerebro. También hacía hincapié en el desarrollo de estas tecnologías, además de para crear conocimiento nuevo, crear tecnologías que tengan la capacidad de modificar estos circuitos, evidentemente con una intención terapéutica, ¿verdad? Porque todo esto, toda esta inversión de tiempo, de dinero, se hace siempre con una intención biomédica, terapéutica. Y, bueno, pues una vez que ya sabemos o ya tenemos claro que la limitación es tecnológica y que se van a desarrollar técnicas que permitan monitorizar la actividad neuronal, ¿os acordáis de lo que os hablaba antes? Quedaros con esta idea porque voy a volver a ella. Técnicas que permitan monitorizar la actividad neuronal, que permitan controlar y manipular circuitos neuronales. Pues no somos naif, sabemos que aunque la intención primaria o primera sea o fuera la terapéutica, en el momento en el que estas tecnologías se desarrollen y se establezcan, podrá llegar a usarse con otro fin, no necesariamente terapéutico. Y es ahí donde el mismo Rafa Yuste, que es el que convenció a Obama, el que puso la semillita para el estudio del conectoma humano, también pone en alerta el hecho de que estas tecnologías, que son completamente necesarias para conocer el conectoma humano, es la gran frontera científica del momento, el cerebro humano,
también quiere poner énfasis en los neuroderechos. Ha creado una fundación que está en su institución. Él trabaja en Nueva York desde hace mucho tiempo, en Columbia University, y ha creado esta fundación, la Neuro Rights Initiative, y en ella, básicamente, primero y más simple, han definido una serie de neuroderechos, de los que ahora hablaremos. La otra intención es dar a conocer estos neuroderechos, que la gente entienda la importancia de estos neuroderechos y, bueno, con una última intención de que estos neuroderechos se puedan pues reconocer a nivel legal. Vamos a hablar de estos neuroderechos. El primero del que vamos a hablar es el derecho a la identidad personal. Esto, parece sentido común, ¿verdad? Que ninguna tecnología que se pueda desarrollar pueda alterar el sentido del yo. Derecho al libre albedrío. Poder tomar decisiones sin ningún tipo de manipulación de nuevas tecnologías. Derecho al acceso equitativo en el caso de que existan o surjan tecnologías que permitan mejorar la actividad cerebral. El derecho a la protección de sesgos, para que no seamos discriminados por medios neurotecnológicos. Y el último, que no es que lo deje para el final porque sea el menos importante, sino porque me va a dar pie a hablar un poquito más, es el derecho a la privacidad mental. Fijaros, no hay nada más privado que un pensamiento. Luego uno puede decidir si lo comparte o no, pero en realidad, oye, podemos pensar lo que nos dé la gana, ¿verdad? Y también podemos tener la libertad de quedarnos con este pensamiento para nosotros. Esto parece lógico, esto parece de sentido común. Pero ¿qué pasa si se desarrollan tecnologías en las que se pueda leer el pensamiento? ¿Van a leer todo lo que yo pienso? Cuidado, espérate. No, yo quiero tener la privacidad de mi propio pensamiento. Esto lo digo o lo destaco porque ya existe, de un modo muy primitivo, pero ya existen técnicas que permiten la lectura de pensamientos. No a nivel narrativo, pero sí, por ejemplo, ¿en qué piensas? Manzana, sí, ¿vale? Como digo, a un nivel muy básico, pero ya existe. Es una cuestión de que evolucione y de que mejore la tecnología. Evidentemente, esta tecnología no se ha querido hacer con una motivación intrusiva. La idea es, imaginaros la situación de alguien que ha sufrido un ictus y ha perdido la capacidad de habla y, por lo tanto, no puede comunicarse con sus seres queridos. Una tecnología de este tipo permitiría a esta persona volver a comunicarse con sus seres queridos. Es decir, la idea terapéutica es buena, pero no somos naif, sabemos que esto puede ser utilizado. También, cuando hablo de estas cosas, no estoy hablando de cosas que necesariamente vayamos a ver la gente que estamos aquí, digo nuestra generación, quizás sobrinos, hijos, otras generaciones futuras. Pero qué gran momento en el que se están empezando a desarrollar estas técnicas, qué gran momento para empezar a hablar de neuroderechos, para empezar a entender en qué consiste, para empezar a entender la importancia de que se nos puedan asegurar estos derechos a nivel legal, ¿verdad? Ya voy terminando, porque la siguiente pregunta sería, ¿y cuál es la situación de España con respecto a neuroderechos? Pues la situación es que no están reconocidos. No existe una ley que reconozca estos neuroderechos por el momento. Pero tampoco estamos tan mal. Tenemos desde el año 2021 la Carta de Derechos Digitales. Es decir, hay unos cimientos sobre esta carta podrán construir el establecimiento de los neuroderechos, que nos puedan asegurar nuestra privacidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces ya España no los tiene, pero bueno, no está tan mal. Y esa es la idea que hay que dejar. Ya se está trabajando en ello. Y ya termino y os voy a hacer una recomendación. Es sábado, hemos estado aquí todo el día, muchos nos iremos a casa, ¿verdad? Pues yo os recomiendo esta película. No es una película muy sesuda, es una película de amor o de desamor, según se mire. Se llama Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Olvídate de mí en castellano, y además de la historia así de amor. En ella, algunos que lo habrán podido ver ya, en ella se utiliza una de estas neurotecnologías de las que estábamos hablando, ¿vale? Y entonces, pues no deja de ser una película de ficción, ya tiene unos 20 años más o menos,
Pero fíjate que ya estamos hablando de la posibilidad de que se estén desarrollando este tipo de técnicas. Porque ¿cuál es la diferencia entre ciencia ficción y ciencia? El tiempo que se necesita para poder desarrollar las técnicas para obtener esa ciencia ficción hecha ya un hecho, valga la redundancia. Así que nada, disfrutar la película y muchas gracias por vuestra atención.